Desde la ciudad de Cartagena de Indias, te saluda tu hermano y amigo Próspero Barros. Hoy queremos honrar a nuestro pastor, hermano en la sangre, amigo, compañero de lucha, mientras que estemos aquí en la tierra, a mi pastor Víctor Teodoro Barros, en la ciudad de Santa Marta, República de Colombia. Él es el pastor principal del Concilio Lugar Santísimo. Ministerio hermoso, lindo, precioso e internacional. Víctor, lluvias de bendiciones para ti, para Guadalupe Zumárraga, nuestra hermana en Cristo y amiga. Lluvias de bendiciones para todos ustedes. Ayer domingo, porque hoy es lunes. Ayer domingo, en horas de la tarde, estábamos reunidos con el pastor Orlando Palencia, su esposa Marta Cueto. Estábamos dialogando sobre lo que es la música, cómo la música realmente lleva a convertir a la iglesia en objeto de burla, de risa, ver cómo las personas empiezan a bailar, a tirar pases y tergiversando el verdadero sentido de la música, tergiversando lo que es el propósito de la música en la iglesia, lo que es la adoración y la alabanza. Y llegamos a una conclusión, el cual hoy quiero grabar para compartir con todos nuestros hermanos, no solamente en Colombia, sino también allá y en la Alta Guajira, sino también en lo que es la Guajira venezolana, donde está mi hijo espiritual, que me lo gané para el Señor año 94 aproximadamente. Hoy en día es apóstol. Tiene varias iglesias que está ministrando. Luis Guillermo López Piayú y su esposa Noralba González. Bueno, yo quiero entonces que hablemos de que la música, hablemos un poquito de la música y quiero comentar que algunas personas dicen que la música nació con Satanás, porque Satanás era un gran músico. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que no nació con Satanás, sino que la música ya estaba hecha por el Señor. Estaba preparada por el Señor. Y el día en que Satanás, que fue creado no como Satanás, sino como un querubín protector, como un ser santo de Dios, sin mácula, el día en que él fue creado, Dios tenía preparado tamboriles, tenía preparado flautas. Y yo quiero que leamos exactamente cómo la palabra del Señor nos enseña esta parte. Ezequiel 28 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y matarán tu esplendor, mancharán tu esplendor. Dice la palabra en el versículo 12: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén
en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, estuvieron preparados, o sea, Dios lo había hecho. No nacieron con Satanás. Con antelación, pues ya la música había sido creada por Dios y ha sido creada por Dios. La música es un instrumento, es un elemento de las tantas maravillas de Dios para deleite, para honra, para gloria, adoración y alabanza del Dios que hizo los cielos y la tierra y para satisfacción del hombre. Entonces, no podemos pensar o seguir con el hilo del pensamiento. No, la música es del diablo. La música no es del diablo, la música es de Dios. Ahora, el día en que el hombre claudicó, depuso su autoridad, le entregó a Satanás la vida de él, el hombre quedó funcionando como criatura de Dios y perdió la legitimidad de hijo de Dios. Con el hombre se corrompió inmediatamente todo el universo. Dice que la muerte entró no solamente en la vida de Adán y Eva, según Romanos 3:23, sino que con el pecado del hombre, todo el universo fue contaminado, incluyendo la música. Entonces, estamos observando la palabra de Dios, que es el lineamiento correcto, que es el termómetro, que es la luz que nos ilumina. Y nosotros, todo lo que pensemos fuera de la palabra de Dios, ya está descalificado. Es así entonces como la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 25, que hay un tipo de música que hemos considerado que es la música del hombre natural. Recuerde que hay un hombre natural que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. De esta manera consideramos entonces y miramos cómo el hombre natural perdió la visión de Dios. La imagen y la semejanza de Dios en el hombre natural fue borrada, fue opacada, fue manchada por la muerte que entró en el hombre. Hablando de muerte, estoy hablando de la muerte física, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó longevo, lo creó para que viviera eternamente. Dios no creó al hombre para que viviera 1 millón de años ni 2 millones de años, sino toda la eternidad. Al entrar la muerte, el hombre enseguida, el pecado, enseguida entró la muerte física. El hombre vio cómo sus ojos empezaron a perder esa fortaleza, todo su cuerpo fue contaminado.
pero no solamente entró la muerte física, sino también la muerte espiritual. Es decir, diríamos que la muerte espiritual es la causa por la cual entró la muerte física. Ok, entonces, al entrar la muerte espiritual y física al hombre, el hombre enseguida perdió su brújula, perdió su norte, perdió la perspectiva divina y él se desenfocó. En vez de, al perder el enfoque de Dios, empezó a enfocarse en él mismo, en la egolatría. Y empezó él a mirarse a él, y él empezó entonces, en vez de admirar y glorificar al Dios que hizo los cielos y la tierra, puso sus ojos en los ríos, puso sus ojos en la creación, puso sus ojos en las mujeres, puso sus ojos para alabar el tiempo, las riquezas, a los hijos, todo menos a Dios. Es de esta manera, entonces, esta música que el hombre empezó a componer perdió el brillo, perdió la luz, perdió el propósito, y en vez de glorificar a Dios, empezó el hombre a glorificarse a sí mismo. En el versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Leemos el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces fíjese que aquí está indicando que hay un tipo de música que es del hombre natural, que en vez de honrar al Creador, honra a la criatura. Y no podemos negar, todos nosotros, un día cantamos muchas canciones que en vez de glorificar a Dios, eran las criaturas antes que al Creador. Esto trae consecuencias que marcan la desobediencia del hombre y que atrae sobre el hombre perversidad. Hay otra música que es carnal, la que dice la palabra del Señor aquí mismo en Romanos 8, dice la palabra de Dios que el hombre, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, y los que son de Dios, en las cosas de Dios. Esta música carnal es aquella que, aunque la letra mencione a Dios
y entre comillas sea dirigida a Dios, esta letra no glorifica a Dios, sino el ego del hombre. Porque la música como tal, la música, el hombre, cuando el hombre pecó contra Dios, que se corrompió, la música también se corrompió. Quizás usted diga, pero ¿cómo? Sí se corrompió. Todo fue contaminado en el mundo. Nada quedó sin pecado, nada. Y es así como anoche compartía con mi pastor Orlando Palencia. Y estábamos hablando de que hay una música rock pesada. Una canción dedicada al hotel, no me acuerdo el nombre ahorita, me lo ha repetido varias veces, y es canciones metálicas que son satánicas 100%. Músicas que son hechas para Satanás. Incluso aquí en la República de Colombia, Río Sucio, cerca de La Dorada, hay un templo satánico, donde hay una imagen de Satanás grande. Creo que fue el año pasado, si no al comienzo de esta, le quitaron la personería jurídica, el Ministerio del Interior, porque eso iba en contra de los principios establecidos en la Constitución de la República de Colombia. Entonces, hay músicas hechas exclusivamente para Satanás, donde los demonios han estado trabajando, actuando. Por lo tanto, no toda música es de Dios. Hay canciones cristianas, entre comillas, donde la música han sido música de algunas canciones que el hombre hoy en día muchas veces las ha bailado. Y cuando la persona, una canción para Dios, pero esa es la música de tal disco. Entonces, lo de Satanás es de Satanás y Dios no se glorifica con lo de Satanás. La palabra de Dios habla de cánticos espirituales. Ojo, vamos a detenernos aquí un poquito. Dice que alabando a Dios con cánticos espirituales. Anoche, precisamente que nos reunimos acá como familia, como hermanos, y empezamos, siempre que nos reunimos es hablar de la palabra. Yo les compartí a ellos que hay cánticos que no son espirituales. Hay cánticos que unos son satánicos, otros son naturales, que son muy bonitos incluso, pero honran a la creación. Y cánticos naturales, pero carnales, dizque dirigidos a Dios. Pero la persona no es edificada. Lo que edifica allí es la carne de la persona, donde la carne del creyente es incitado a bailar, a brincar, a dar vuelta y a buscar una compañera. Y mucha gente de ahí terminan para algún lugar a tomarse las cervezas, porque la música incide, escúcheme bien, la música incide en el estado emocional de la persona y también en el estado de salud. La música tiene una trascendencia en el espíritu del hombre, sea de maldición o de bendición. Hay iglesias que, entre comillas, creen ellos que están alabando a Dios, y ahí lo que forman es un solo revoloteo, es la carne en vivo, donde los mismos pastores dicen que alabando a Dios y están alabando al mismo Satanás. Tengo tantos amigos y amigas e iglesias aquí en la ciudad de Cartagena donde alaban es al diablo. Usted ve a las personas, algunas mujeres que caen, se tiran al suelo, dizque después de alabar a Dios, y corren dizque a taparlas. A Dios no estaban alabando, porque en ellos los frutos que hay no son los frutos, escúchame, vuelvo a repetir, los frutos que la persona dice que después de alabar a Dios presenta, no son los frutos, no son las señales, no es la evidencia de que Dios está en esa persona.
Porque el Espíritu Santo no desnuda a una persona. El Espíritu Santo no revuelca a una persona. El Espíritu Santo no le hace perder los sentidos a una persona. El Espíritu de Dios produce paz. Si puede repetir conmigo, hágalo por favor, se lo agradezco. Diga, el Espíritu de Dios en un cristiano produce paz, alegría, gozo. Hace algunos años, me acuerdo, sería el año 96, me encontraba yo fuera de Colombia en una iglesia y me invitaron a predicar y habían dos danzarines, dos muchachos, uno de ellos llamado Tulio, me acuerdo, y ellos apenas que empezaban a adorar o a alabar, enseguida empezaban a dar vuelta y la camisa por fuera, y ese día me invitaron a predicar y ese día sentí ministrar y el muchacho, el cabello se le levantó, los ojos lo exorbitó y esto de aquí, la quijada, se le deslocó y él pegó un grito y dice, yo reinaré. El adorador estaba endemoniado. Tiempo tenía de estar allí discalabando a Dios. Y resulta que eran los demonios que se movían en ese altar. Pastor, que me estás escuchando, no sé que en el altar donde tú crees que estás adorando a Dios son los demonios que se están moviendo allí en ese lugar. No creas, no seas que tú estés pensando que de verdad tu iglesia está llena del Espíritu de Dios y lo que está es llena de demonios. Está lleno de espíritus malos. Y una de las razones por las cuales los espíritus malos se mueven es porque muchas veces nosotros los pastores pensamos que no la sabemos todo, que a nosotros nadie nos enseña, que nosotros ya estamos al nivel de Jesucristo. Y por esta razón de tanta altivez, tanta arrogancia, tanta petulancia, es que los demonios logran moverse en muchos altares y la gente cree que está alabando a Dios. No, a Dios no está alabando, ellos están moviéndose los demonios. Me presentaron una vez, vi un video donde la pastora Ugolina Díaz ya debe estar muerta, porque estoy hablando de 25 años atrás. Eso fue en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara. Y resulta que en el video nos presentaron los cultos de los haitianos y todas las manifestaciones que se dan en una iglesia, en algunas, gracias a Dios que no son todas. Gracias a Dios, pastora, que en tu iglesia eso no se da. En algunas, las manifestaciones que se dan dizque del Espíritu Santo, donde lo que hay es un bailoteo, resulta que se dan en esos cultos satánicos. Y los dos, habían allí dos señoras que eran los medium. Porque eso tocan tambores, los tambores van anunciando, van cambiando de sonido. Está el llamador, está otro tambor, tiene diferentes nombres. Allí los tambores se mueven en medio de la música de los tambores. ¿Y qué sucede? Que me quedé con la boca abierta al ver que lo mismo que se da en algunas iglesias evangélicas es lo que se da en estos ritos satánicos. El fuerte en estos ritos satánicos dentro de la iglesia evangélica es el pastor. Cuando se llena de arrogancia, cuando dice, no, a mí me enseña es Dios. O la pastora, hay pastoras que están endemoniadas, porque ellas piensan que están por encima de la palabra de Dios. A ellas no las aconseja nadie. Pobres ovejas que en vez de ser instruidas en la palabra y por la palabra, lo que son es llevadas al matadero. Llevadas al matadero. Dígame entonces, esa alabanza, la mayoría de las alabanzas no son alabanzas al Señor, sino alabanza a los demonios. Se forman una gritería, la cosa más horrible, el desorden más grande, y va el pastor dice tocando a las personas y van cayendo, tocando y van cayendo. Sobre eso voy a sacar un mensaje, porque eso no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios.
Y usted que está escuchando este mensaje, pastor, quiera Dios que en su iglesia no sea un centro de adoración satánico. Y usted convencido. Hace unos días, creo que este viernes, antes de ayer, donde un muchacho que es drogadicto. Nosotros en la noche a llevar una palabra. Llegamos allá, el muchacho drogadicto con los ojos rojos de la marihuana, vidrioso. Yo que trabajé con fundaciones de drogadictos, yo un tipo de drogadicto ya lo saco. Y entonces él nos decía, bueno, yo le quiero decir que yo he visto la gloria, porque ahora tuvimos una vigilia, y en la vigilia el Espíritu me decía, ministra, y al primero que le ministré fue a los pastores, y ellos empezaron de una vez a danzar, y la gloria, ¿cómo un marihuanero me va a ministrar a mí? ¿Eso qué? ¿Cómo un drogadicto me va a ministrar a mí? ¿Eso qué? Y así tenemos cualquier cantidad de pastores sin capacitación, sin instrucción, sin haber pasado por el proceso de Dios. Usted los ve que están llevando a la gente al matadero. Quiero comentarte entonces que el tiempo se nos agotó. Quiero decirte que sí hay una adoración que es del Señor. Es la adoración donde las personas que están ejercitando la adoración tienen un corazón limpio de odio, de rencor, un corazón limpio de murmuración. Hace muchos años, aquí en la ciudad de Cartagena, en una iglesia que no menciono el nombre por mística, pero me acuerdo que en ese entonces utilizaban casetes. Y el pastor Ubaldo Sierra, que partió con el Señor este año, cuenta que él era el director de ese grupo. Y resulta que a alguien se le dio por cambiar la cinta de esos casetes, o de esos cassettes, porque antes eran unos cassettes. Y hablaban allí los demonios diciendo, yo la odio, la voy a matar. Y entonces empezaron a averiguar qué pasó, quién estaba allí con odio. Y salió una señora, cuando empezaron a orar, una muchacha, y empezó a decir, sí, porque es que yo no gusto a esa pastora. Yo no gusto a esta mujer. Y era la directora, era la voz principal de la alabanza. Ahí estaban los demonios. Las personas entonces que van a ministrar la adoración al Señor son personas que primero hemos tenido que colocarnos la mano en el corazón y mirar si somos instrumentos, vasos de honra, vasos limpios y por dentro. ¿Por qué, amado? Porque no todo lo que brilla es oro. Y no todos los que cantan un coro, aunque canten hermosos, tienen la limpieza espiritual para poder transmitir lo que Dios desea a su pueblo. Cuando uno predica algo, primero sale el logo, que es la letra de la palabra. También con la unción del ministro sale el rema, que es el espíritu de la palabra. Una persona que no esté caminando con el Señor puede predicar un mensaje muy hermoso, pero él va a impartir. Si es una persona desobediente que no se sujeta a nadie, es una persona que no tiene respeto por su pastor, es una persona que no diezma, es una persona que no colabora, es una persona que puede tener los dones. Los dones hasta los inconversos lo tienen, lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor dio dones también a los rebeldes para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces no nos dejemos llevar porque tiene una voz angelical. No nos dejemos llevar porque tiene una fluidez de palabra. No nos dejemos llevar por la apariencia. ¿Cuál es el fruto? O los frutos, porque son tres. El fruto de arrepentimiento genuino. El fruto del Espíritu, que son 9 manifestaciones, porque el fruto es uno solo. Y los frutos de buenas obras, con los cuales apoya la obra del Señor. Lluvias de bendiciones, gracias por suscribirte. Este es un tema muy hermoso, muy lindo. Gracias por suscribirte. Ya nos falta una persona, y ese que nos falta es usted. Suscríbase y nos apoya.
Apoya la obra de Dios, apoye la palabra. Usted se hace uno con aquellos que estamos en la tierra declarando las verdades de Dios contra las mentiras del diablo. Lluvias de bendiciones. Gracias por suscribirte y compartir este mensaje. Envía este mensaje a un adorador, envíalo. Envía este mensaje a un hermano, un pastor, un ministro, envíelo. Que este mensaje no muera contigo, sino que corra como el agua. Gloria al Señor que riega la tierra. Lluvias de bendiciones.